Hola chicos, el WH que vamos a trabajar hoy es la palabra informativa de pregunta how often. Ese how often tiene dos maneras de pronunciarse, como le acabo de decir, how often, o se puede decir how often, sin la T. De las dos maneras está bien dicho, entonces podemos elegir cualquiera. Entonces, ¿qué significa how often? How often significa con qué frecuencia o qué tan a menudo. Esa es una palabra de pregunta que utilizamos pues para saber qué tantas veces se realiza cierta actividad, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo, ¿con qué frecuencia viajas a Bucaramanga? Yo viajo una vez al mes, ¿sí? Entonces, cuando nos están haciendo preguntas refiriéndonos al tiempo, ¿qué tan a menudo hago algo? Pues tenemos varias formas de respuesta. Por eso acá yo resalté una vez al mes, porque antes de trabajar la estructura de la pregunta, lo cual es algo muy sencillo, es bueno tener las diferentes opciones para poder realizar la respuesta, ya que vamos a utilizar expresiones de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, nunca, que son los adverbios de frecuencia, siempre, cada tanto, algunas veces, y también expresiones numéricas, por ejemplo, una vez al mes, 3 veces al año. O sea, vamos a utilizar diversas formas de realizar la respuesta, conocerlas, cómo se utilizan, cómo se trabajan los adverbios de frecuencia, y ahí sí pasamos a la pregunta. Una de las formas con las cuales se puede dar respuesta a este tipo de pregunta informativa de con qué frecuencia es dando números de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen con qué frecuencia tú te lavas los dientes. Entonces yo digo, yo me lavo los dientes 3 veces al día, ¿sí? Entonces ese 3 veces al día es una respuesta de frecuencia que nos sirve para poder contestar este tipo de pregunta. Y esto se hace de una manera muy simple. Podemos manejar una corta estructura para poder trabajar esa respuesta. Primero utilizamos un número, luego la palabra que se refiere al tiempo, las veces. Necesitamos acá el a y el periodo para hacer respuestas como esa que acabo de decir. 3 veces al día, por ejemplo. Entonces, cuando yo quiero dar una respuesta con eso, entonces lo primero que hago es colocar el número, que en este caso es 3, luego coloco el times, a, y la palabra en periodo sería en este caso día, day, ¿sí? Ojo, acá puede ser cualquier cosa, 3 times a day. Yo pude haber colocado a month, al mes, a year, al año, a week, a la semana. O sea, nosotros vamos a tener acá varias opciones. Lo que sí es importante saber en este tipo de respuesta es que hay una excepción cuando hablamos de una vez o cuando hablamos de 2 veces. Resulta que esa respuesta de una vez al día, una vez al año, una vez al mes, no se puede decir one, no se puede manejar con esta fórmula. Es una excepción, sería one time a day, no. Resulta que cuando vamos a decir una sola vez, lo que escribimos es once. Esta palabrita significa una vez. 2 veces se dice twice. Eso significa 2 veces. Vamos a ver otra manera que tenemos para poder realizar una respuesta en este tipo de preguntas es utilizando el every. El every se puede utilizar de dos maneras, refiriéndonos a una forma singular o a una forma plural. Me explico. Nosotros colocamos el every más el periodo de tiempo. Por ejemplo, para decir cada mes, ese every significa cada. Entonces yo coloco cada mes, que sería el periodo de tiempo, entonces solamente coloco el every month. ¿Sí? Bueno, esa es la forma en que se trabaja en singular. Nunca vamos a colocar un plural aquí, no vamos a decir cada día. Hay gente que a veces se equivoca y le coloca la S del plural al periodo.
puede haber colocado every month, every day, every year, every week, every Saturday. O sea, pude haber colocado cualquier periodo de tiempo, ¿sí? Pero en singular. Cuando lo quiero manejar en plural, entonces lo que yo debo hacer es colocar el every, coloco el número y ahí sí el periodo para poderlo trabajar en su forma plural. Por ejemplo, para decir cada 2 años. Aquí estamos trabajando en plural, entonces coloco el every, en este caso el número que sería 2, 2, y el periodo que sería años, y aquí sí es necesario que lleve la S del plural. Entonces, otra forma de trabajar la respuesta es colocando el every para poder dar el tiempo, el periodo de la frecuencia con la cual. Otras de las palabras que son muy utilizadas en este tipo de pregunta informativa son los adverbios de frecuencia. Entonces vamos a conocerlos y vamos a mirar cómo se deben utilizar y en la frecuencia que deben estar utilizados. Tenemos el never, el seldom, que es el mismo rarely, son dos formas de decir lo mismo. Sometimes, usually, que es el mismo often o often, ya sabemos que se puede decir de las dos maneras, y el always. Bueno, never hace referencia a nunca. Entonces, cuando la acción con la que nos pregunta, usted nunca la realiza, pues colocamos el never. Y eso quiere decir que es el 0% de las veces. Por eso le coloqué aquí un porcentaje, para que sepamos más o menos con la frecuencia en la cual yo voy a dar mi razón, voy a decir qué tal número de veces hago cierta acción, pues dependiendo del porcentaje, entonces ya sé cuál debo utilizar. Entonces ya sabemos, si en nunca utilizamos never. Si utilizamos seldom o rarely, que significa rara vez, o sea, ya muy poquitas veces, hace referencia a un 25%, entonces ya sabemos que utilizamos seldom o rarely, los mismos. Luego viene sometime. Ese sometime significa algunas veces. Acá es como con más frecuencia que el anterior. Si ven que vamos subiendo el porcentaje algunas veces. Entonces decimos que estamos hablando del 50%. ¿Sí? Entonces más o menos, a veces sí, a veces estamos como en la mitad. Entonces colocamos sometime. Tenemos el usually, que es el mismo often, que significa pues con frecuencia. O sea, lo hago muy seguido. También se puede hablar de seguido. Entonces ahí sí estamos hablando de un 75% de las veces. Y la última, que es el always, que es siempre. Siempre. O sea, el 100%. O sea, ustedes lo hacen todo el tiempo. Muy bien. Entonces acá tengo otro tipo de palabras que nos van a servir para dar las respuestas, pero hay que ser muy claro con eso. Estas palabras o adverbios de frecuencia tienen una norma en el uso y debemos memorizarlo, que siempre, esos son adverbios de frecuencia. ¿Qué significa adverbio? Que va antes del verbo. Entonces esa es la norma que debemos tener, va antes del verbo. Ojo con eso. Cuando voy a construir la respuesta, o si estamos hablando de una oración donde manejamos un verbo auxiliar o después del auxiliar, en ese tipo de preguntas en las cuales utilizamos auxiliares o utilizamos, como por ejemplo el verbo to be, o los modales también son verbos auxiliares. Les voy a hacer un ejemplo de cada uno para que nos quede más claro. Antes del verbo, claro que si yo voy a decir yo nunca viajo a Bogotá, entonces me dice debe ir antes del verbo, y es más, en español queda construido, entonces sería I never, el 0% de las veces, I never, luego el verbo travel to Bogotá. Recordemos que si estamos hablando con una persona nativa, debemos especificar que Bogotá City, ¿no? Si estamos hablando entre latinos y sabemos que Bogotá es una ciudad, no debemos especificar. Bueno, I never, entonces este adverbio de frecuencia va antes del verbo, ¿sí? Pero si yo y fuese a decir yo nunca viajaré a
estoy hablando de un auxiliar will. Entonces sería dice después del auxiliar, I will never, ¿sí? Travel to Bogotá. O sea, cuando estamos hablando de una oración donde estamos trabajando un auxiliar como esta, entonces pilas con eso, ¿sí? Debe ir antes del verbo, pero después del auxiliar. No vayamos a confundir ni a mandar por allá el will a otro lado. Entonces, son dos normas que manejan los cambios de frecuencia. Que estas palabritas que se utilizan para las respuestas van a ir antes del verbo, y si estamos haciendo oraciones donde estamos trabajando un auxiliar, como el verbo to be o un modal, colocamos primero ese modal y luego vamos a colocar el adverbio de frecuencia. Ahora sí, con esto vamos a construir oraciones utilizando el how often. Ahora vamos a trabajar el how often con las estructuras gramaticales para poder construir de manera correcta una oración de pregunta, ¿sí? Iniciemos con el presente simple, que es con el más común. Si nosotros seguimos la fórmula gramatical, no nos vamos a equivocar, no nos va a quedar gramaticalmente incorrecta. Entonces, por eso doy este tip para que lo sigamos. Vamos armándolo a medida que nos van indicando cómo debemos hacer. Por ejemplo, la siguiente pregunta dice: ¿con qué frecuencia o qué tan a menudo él limpia el cuarto? Listo, por ejemplo, ahí se me ocurrió. Entonces nosotros, cuando vamos a hacer una oración en presente simple, debemos seguir la siguiente estructura. Primero colocamos el how often plus el auxiliar del presente simple es do y das. Eso no va a cambiar, ya sabemos quién trabaja con das, quién trabaja con do, plus el sujeto, que es el que realiza la acción, plus el verbo, la acción, y el complemento si lo llega a ver. Entonces aquí ya nos quedó con qué frecuencia limpia el cuarto. Entonces yo lo que voy a hacer es seguir la fórmula y construir la pregunta. Entonces me dice, primero coloque how often. Listo, acá lo coloco, how often o how often. No olviden que se puede decir las dos formas, how often. Luego do o das, me dicen con qué frecuencia él, es una tercera persona, ya sabemos que él trabaja con das. Luego el sujeto ya sabemos que es él, he. Verbo limpiar, clean. Y el complemento acá sería el cuarto, la habitación, the bedroom. Entonces sería, how often does he clean the bedroom? En pregunta. Muy bien. Entonces acá dejé el tip, las ayudas de las formas de las respuestas, pues para poder construir. Yo voy a decir, él limpia el cuarto una vez a la semana, por ejemplo. Entonces sería, yo debo saber qué voy a contestar, y ya sabiendo qué voy a contestar, ya me ayudo de los tipos de respuestas que manejamos ahorita, ¿cierto? Entonces yo digo, él limpia, he clean. Ojo acá estoy trabajando presente simple tercera persona, lo coloqué a propósito porque se nos olvida la S. He cleans el cuarto, bedroom. Y aquí voy a dar la respuesta, digo una vez a la semana, ya lo dijimos. Este es del número periodo de tiempo más el periodo de tiempo. Entonces una vez, dijimos que una vez se decía once. Y el tiempo sería semana, a week. Aquí me quedó una vez a la semana. Recordemos que una vez no se puede decir one time, sino se dice once. Listo. Ahí ya me quedó construida la oración. Entonces esto es algo muy sencillo, siempre y cuando yo tenga los tips para hacer la respuesta, y esta estructura que a estas alturas del camino ya debe estar clara, porque nosotros hemos manejado esto desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a hacer con modales, con los 3 modales del presente. Vamos a trabajar con esos, aunque puede ir cualquier modal. Entonces, cuando estoy hablando de modales, coloco la estructura, que sería el how often, plus el modal, cualquier modal, plus subject, el sujeto, plus the verb, el verbo, plus complement, si lo hay, y el question mark. Entonces, por ejemplo, esta, ¿con qué frecuencia o qué tan a menudo ella debe pagar la cuenta? ¿Con qué frecuencia? Vamos a construir en inglés. Me dice que coloque how often. Listo.
Luego el modal, ya sabemos que acá es debe, deber, modal del presente, de obligación, must. Luego dice el sujeto que es ella, she. Verbo pagar, pay. Y el complemento, la cuenta. Hablamos de una cuenta en un restaurante, yo qué sé, sería the bill, así se dice cuenta, o the check, también se puede utilizar. Bueno, how often must she pay the bill? Ahí me quedo, yo voy a decir que ella nunca tiene que pagar la cuenta. Entonces hablando de un adverbio de frecuencia, ¿cierto? Nunca. Acá está never, que hace referencia al 0%, ella nunca lo hace. Entonces me dice la norma que coloque el pronombre, colocamos el modal, porque decíamos que los adverbios de frecuencia se coloca antes del verbo, pero si estamos hablando de una oración donde utilizamos un modal, un auxiliar, se debe colocar después del modal. Entonces colocado she must, ahí sí coloco el adverbio de frecuencia que sería never, el verbo pay y el complemento the bill. Entonces aquí utilizo con un adverbio de frecuencia y como estamos trabajando un modal, entonces debemos tener cuidado porque el adverbio dice que debe ir antes del verbo, pero siempre, si acá estamos hablando de un modal, hay que tener cuidado con esto. El modal va a ir antes, o sea, queda en la mitad entre el verbo y el modal. Queda she must never pay the bill. Ella nunca debe pagar la cuenta. Esto en el caso de los modales. Ahora me voy con el futuro inmediato. Miremos la fórmula gramatical de how often con el futuro inmediato, que es el going to, ¿no? El ir a. Entonces quedaría el how often plus el auxiliar del futuro inmediato, que es el verbo to be, plus el sujeto, plus el going to, plus el verbo, plus complemento y el question mark. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia tú vas a viajar? ¿Qué tan a menudo vas tú a viajar? Bueno, entonces me dice, ¿con qué frecuencia tú vas a viajar? Eso ya nos indica el futuro inmediato. Primero coloco el how often. Como me dice la fórmula, no olvidemos que la fórmula no nos va a permitir equivocarnos. El to be para you, ¿cuál es? Ya sabemos que es are. Luego el sujeto, you. El going to, que es el ir a. Verbo, travel. Acá no hubo complemento, listo. How often are you going to travel? Listo. ¿Con qué frecuencia vas tú a viajar? Yo voy a decir que yo voy a viajar cada mes para utilizar esta forma de respuesta con el every. Yo voy a decir, yo voy a viajar, I am going to travel, voy a viajar cada mes, entonces coloco el every, como me indica acá, y el periodo que sería el mes, every month, y listo. Ahí estoy diciendo que voy a viajar cada mes, o sea, una vez al mes, es lo mismo. Bueno, entonces acá tengo la construcción. El how often se va a trabajar por ahora con solamente estas estructuras. Nunca debemos trabajar el how often con el presente continuo porque el presente no tendría lógica. Ninguna palabra de pregunta, ningún WH que hace referencia al tiempo se debe trabajar con el presente continuo. Listo, hijos, entonces ese es el tema que trabajamos hoy, el how often con las estructuras del presente simple, con la estructura de los modales y con la estructura del futuro inmediato.